Cordial saludo, mi nombre es Pedro Luis Amaya Quintero. Mi nombre es Carlos Sánchez Andrade. Vamos a presentar el trabajo final de cálculo diferencial. En este trabajo vamos a utilizar los conceptos de derivada, segunda derivada, para utilizar y encontrar máximos, mínimos y función de cambio. Ok, ahora vamos a empezar ya con los ejercicios. El primer ejercicio dice, busca el cilindro de mayor volumen posible que puede inscribirse en un cono de altura h y radio base r. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en este ejercicio es que el cono está inscrito, perdón, el cilindro está inscrito dentro del cono. ¿Qué quiere decir esto? Que las paredes superiores del cilindro, como lo ven acá, están tocando las paredes del cono. Entonces, vamos a tratar de encontrar el cilindro más grande que se pueda hacer para que tenga el mayor volumen, que toque las paredes del mismo cono. Entonces, lo primero que hacemos es identificar las variables. Tenemos que el cono tiene una altura de h minúscula y el cilindro tiene una altura de h mayúscula. El radio del cilindro es R mayúscula y el radio del cono es R minúscula. Después de que tenemos esto, vamos a utilizar la fórmula de volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Como tenemos dos variables, no podemos trabajar esta ecuación de este modo. Por ende, vamos a utilizar algo que se llama semejanza de triángulos. Como podemos ver acá, este triángulo es semejante a este. Esta figura es la mitad de este cono vista frontalmente. Entonces, acá encontramos un triángulo igual que el que está encima del rectángulo, que en este caso es la vista frontal media del cilindro. Vamos a utilizar semejanza de triángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que R sobre H, el radio del cono sobre la altura del mismo cono, es lo mismo que tener el radio del cilindro sobre la altura del cono menos la altura del mismo cilindro. Ahora vamos a despejar R, el radio del cilindro, que es el que nos importa. Acá sacamos R mayúscula de la ecuación, lo que nos queda R minúscula, que es el radio del cono, menos el radio del cono sobre la altura del mismo cono multiplicada por la altura del cilindro. Después de eso, vamos a reemplazarla en esta ecuación inicial que teníamos acá. Entonces, el volumen en función de altura del cilindro es igual a pi por radio, que es la que acabamos de hallar, al cuadrado por la altura del mismo cilindro. Al despejar esto y solucionarlo en todo, nos queda que pi es, que el volumen de la altura, el volumen en función de la altura es igual a pi por radio al cuadrado. Todo esto multiplicado por la altura menos 2 veces la altura del cilindro al cuadrado sobre la altura del cono, más la altura del cilindro a la 3 sobre la altura del cono al cuadrado. ¿Listo? Vamos a maximizar. ¿Para qué vamos a maximizar? Para poder tener una ecuación y trabajarla con respecto a 0, ¿cierto? Entonces vamos a maximizar esta función que está acá, que es 2 veces h al cuadrado sobre h. Al maximizarla nos va a quedar así, que el volumen, al maximizar vamos a sacar, a derivar. Entonces, la derivada del volumen con respecto a la altura es igual a pi por radio al cuadrado. Todo esto multiplicado por por 1, menos 4h sobre h más 3h al cuadrado sobre h al cuadrado. Esta h al cuadrado obviamente ya sabemos que es la altura del cilindro y esta h minúscula la altura del cono. Al derivar nos queda lo siguiente, 1 menos 4h sobre h más 3 veces h al cuadrado sobre h al cuadrado. Lo vamos a igualar a 0 para encontrar un valor crítico, pero también vamos a multiplicarlo por h2 para quitarnos para dejarlo el fraccionario, para no quitar el fraccionario. Entonces, al igualarlo a 0 y multiplicarlo por h2, nos queda que h a la 2 menos 4h sobre h, recuerde que vamos a eliminar estos dos para que no nos quede fraccionario, más 3h es igual a 0, ¿cierto?
ordenamos esta ecuación para tener una ecuación cuadrática. Entonces nos quedaría 3h a la 2 menos 4h más h a la 2 igual a 0. Solucionamos como ecuación cuadrática. Recuerden que la ecuación cuadrática nos dice que es x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a, donde a es 3h a la 2, b es 4h por h y c es h a la 2. ¿Listo? Entonces acá reemplazamos estas tres variables que encontramos en esta función. Hacemos la multiplicación, la división, y nos dice que todo esto al final nos queda que h es igual a 4h más o menos 2h sobre 6, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer los dos resultados, cuando es más y cuando es menos. Cuando es más quiere decir que 4h más 2h nos da 6h sobre 6, cancelamos y quedaría h. Y cuando es menos, entonces decimos que 4 menos 2 daría 2h sobre 6. Entonces simplificamos, nos quedaría h sobre 3. Entonces h podría valer h o podría valer h sobre 3. Descartamos h. ¿Por qué? Si tenemos que a la altura del cilindro es la misma altura del cono, ¿qué pasa en esta parte de acá? Que el radio sería 0. Por ende, si el radio es 0, el volumen también tendría que ser 0. Y recuerde que estamos tratando de hallar el mayor volumen del cilindro. Entonces, tenemos que h en realidad vale h del cono, perdón, del cilindro, vale en realidad h del cono sobre 3. ¿Listo? Acá ya tenemos entonces la variable despejada, la primera variable. Ahora utilizamos la ecuación que teníamos atrás, ¿cierto? Que dice que radio es igual al radio menos radio sobre h por h. Y vamos a reemplazar esta variable que acabamos de hallar. ¿Listo? Entonces, tenemos que la nueva fórmula queda radio igual a radio menos radio sobre altura por esta h que tenemos acá, la reemplazamos acá, quedaría h sobre 3. ¿Listo? Entonces, esta h que está dividiendo con esta h que está multiplicando se cancela y quedaría de esta forma. El radio del cono, perdón, del cilindro es igual al radio del cono menos el mismo radio del cono sobre 3, ¿cierto? Si hacemos esta, perdón, acá es por, entonces quiere decir que radio por radio, 2 veces radio, ¿cierto? Sobre 3. Ahora, ya tenemos despejada también el radio del cilindro. Acá tenemos el radio del cilindro y aquí tenemos la altura del cilindro. Ya la tenemos despejada. En la ecuación original del volumen vamos a reemplazar estas dos variables. Entonces tenemos que el volumen es igual a pi por radio, que es la que tenemos acá, al cuadrado. Todo esto por la altura, ¿cierto? Que es esta, que es h sobre 3. Todo esto nos dice que al final nos quedaría pi, bueno, elevamos al cuadrado, ¿no? 2 por 2, 4, r al cuadrado, 2 por 3, 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9. ¿Listo? Este pues no está elevado al cuadrado, queda igual. Entonces, si hacemos esta multiplicación, queda pi por 4 veces radio al cuadrado, o que es lo mismo que decir 4 por pi por radio por altura, que son estas. O sea, queda este por este por este, sobre 9 por 3, 27. ¿Listo? En conclusión, tenemos que para que el cilindro dentro de un cono tenga el mayor volumen posible, que es este, que es el máximo, ¿cierto? Tiene que tener una altura de la altura del cono dividido sobre 3 y un radio de 2 veces el radio del cono dividido sobre 3. Muchas gracias. Ahora vamos con el ejercicio 2. El área de un cuadrado está incrementado a una razón de 7 metros al cuadrado por segundo. Encuentra la razón de cambio de la longitud de un lado cuando el área es 1 centímetros cuadrados.
Acá tenemos el diagrama, el dibujo, donde está lado por lado y donde se expande. ¿Con qué iniciamos? Entonces, el área por la longitud al cuadrado. Después diferenciamos la ecuación con respecto al tiempo, que es la derivada del área sobre la derivada del tiempo, que eso es igual a 2 segundos, por la derivada de la longitud sobre la derivada del tiempo. Dado que la derivada del área sobre la derivada del tiempo es igual a 7 metros cuadrados por segundo, esto lo convertimos el área de 1 centímetro a metros cuadrados. Entonces esto corresponde a 1 centímetro cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados. La longitud de la raíz cuadrada del área es igual a raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 4, que esto es igual a 0.01 metros. Sustituyendo la longitud y la derivada del área sobre la derivada del tiempo en la ecuación de la derivada, esto es igual a 7, es igual a 2 por 0,01, que es la derivada de la longitud sobre la derivada del tiempo. Resolviéndola, 7 es igual a 0,02 por la derivada de la longitud sobre la derivada del tiempo. Esto es igual a derivada de la longitud sobre la derivada del tiempo, que es igual a 7 sobre 0,02, que es igual a 350 metros por segundo. En conclusión, la razón de cambio depende de la razón de cambio de un lado. En este caso, como la razón de cambio es 1000 centímetros cuadrados, corresponde a 350 metros por segundo.